Esta es la Embajada de Colombia en Ginebra, Suiza, la misión permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra. Aquí la ven. La misión permanente de Ginebra ante la ONU con algunos de los colombianos que estamos inconformes con lo que pasa en nuestro país. En Colombia casi no hay Estado, menos aún Estado de Derecho. Podrán imaginarse ustedes cuál es la situación de los ciudadanos colombianos en el extranjero, con un consulado a más de $100 de tren, ida y vuelta. Quienes estamos en Ginebra, en Suiza, tenemos a la misión permanente de Colombia ante la ONU, que hace las veces de puesto de votación y nos permite elegir presidente, senador y el representante de los colombianos en el extranjero ante la Cámara de Representantes, de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución. Más allá de esto, la misión permanente no tiene ninguna otra relación con la comunidad colombiana en Ginebra. Hace su trabajo en la ONU, que consiste en negar la sistemática violación de derechos humanos que ocurre en el país, que consiste en negar el fraude electoral y que consiste en negar el secuestro del Estado por parte del narcotráfico. Recientemente se tuvo un vuelo humanitario con la crisis del COVID, pero la misión colombiana no se comunicó de ninguna forma, haciendo un trabajo extraordinario, en tiempos extraordinarios, con los colombianos que estaban presentes en Ginebra, y este vuelo se ha perdido. 40 asientos en un avión con capacidad para más de 200 pasajeros. Y en esta crisis que estamos viviendo con la pandemia, con el COVID, sabemos, de acuerdo con la UNTAC, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que países como Colombia van a ser los países que más fuertemente se van a ver afectados económicamente debido a la devaluación, debido a la caída del precio del petróleo. Por esto la UNTAC ha pedido tomar una serie de medidas, como congelar la deuda, la emisión de derechos especiales de liquidez por parte del Fondo Monetario Internacional y otras medidas, ante las cuales el G20 y el Fondo Monetario Internacional hasta ahora se han comprometido en declaraciones con el congelamiento de la deuda durante un año, sin dar más detalles. En todo caso, para el caso colombiano, si se lograra, si siguieran estas guías de la UNTAC, este dinero se derrocharía, sería derrochado en corrupción, en la anarquía, o sería derrochado como aquí está siendo derrochado. La embajadora de Colombia ante Naciones Unidas está gastando el dinero de los colombianos en darle placer a su novio. Frente a eso, nosotros sentamos una voz de protesta, exigimos cuentas a la embajadora, y finalmente tampoco nos olvidamos de preguntar qué ha pasado con el proceso de Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia, qué ha pasado con la investigación sobre los dineros del narcotráfico en la fraudulenta campaña presidencial de Duque, este ilegal e ilegítimo presidente que tenemos en la Casa de Nariño. Sí, bien, hemos, como dice Leo, estando siguiendo toda la situación que conocimos por medios de comunicación sobre los casos de corrupción, porque hay malversación de fondos y entra en la corrupción de la misión permanente de Colombia ante las Naciones Unidas aquí en Ginebra, y que ustedes pueden percibir aquí detrás de nosotros. Hay una violación muy clara a la ley 274 del 2000, que rige sobre los quehaceres y los deberes de las representaciones diplomáticas colombianas en el exterior, donde se notifica la eficiencia, la eficacia, la moralidad, la economía, la unidad, la integridad. De una manera u otra, y por donde se le vea, por activa o por pasiva, la embajadora de Colombia en ningún momento, con todo esto que ha estallado, ha sabido demostrar respeto y ejemplo de esta ley, mucho menos de moralidad, mucho menos de economía, y pues de eficiencia y eficacia tampoco, porque cuando están en Naciones Unidas lo único que se dedican es a negar la cantidad de violaciones de derechos humanos que hay en Colombia. Pero más allá de eso, yo creo que el problema es mucho más estructural, y no solamente le concierne a esta embajadora, sino también a las entidades diplomáticas de Colombia, quizás no solamente en Suiza, sino en varios países del mundo. Aquí en Ginebra tenemos la dificultad, como decía
Leonardo, que tenemos que pagar un pasaje de ida y vuelta por 102 francos, que son más de $100, para ir a un consulado a reclamar un papel donde la cita muy probablemente la dan hasta muy tarde, donde los precios tampoco es que sean los más baratos, perdiendo días de trabajo, quiere decir salario, además de gastar la comida ya, el transporte en la ciudad de Berna, hace de que una vez más nos veamos desamparados, inatendidos por un gobierno que evidentemente, si no sabe dónde está parado su propio pueblo en su propio país, mucho menos lo sabrá de los colombianos que estamos en el exterior, con necesidades que no son las más menores y las más las que tenemos que ignorar por demás. Es muy importante señalar que evidentemente la misión de Colombia tiene un consulado móvil que también ejerce aquí, pero no es suficiente. El gobierno colombiano no tiene ni idea de cuántos colombianos vivimos aquí en Ginebra, cuántos se han venido desde España por la crisis, y a pesar de eso creo que el consulado de Colombia en Berna no da abasto para atender a tantas personas, por lo cual hay mucho colombiano inconforme y mucho colombiano que, teniendo problemas de último minuto, una vez más no tiene atención por parte del Estado colombiano. Gente que ha muerto aquí y que han querido el apoyo, así sea moral, de la Embajada de Colombia, no han tenido ni siquiera eso, y han ayudado misiones y embajadas y otros países más que lo que ha podido ayudar el gobierno colombiano con sus representaciones diplomáticas. La moralidad, una vez en el piso, no entra en la ética, no entra en la moral, y mucho menos en un comportamiento humano como debería ser el comportamiento de esta misión, que justamente viene a representarnos en derechos humanos a los colombianos. Es importante señalar también los temas de corrupción más profundos, porque evidentemente si hay dinero, no hay dinero para la pandemia, pero sí hay dinero para la guerra, para las armas, para promover guerras con Venezuela, para financiar el espionaje contra periodistas, contra líderes sociales. No hay plata para la gente los pueblos en Vera que han tenido que desplazarse a Ciudad Bolívar, para aquella gente que han desalojado de manera ilegal, de manera inmoral. Para ellos sí no hay dinero para restablecerlos en lugares dignos, como establece el derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege justamente el derecho a una vivienda digna. Pero sí hay plata para Bianca, para esos que evidentemente sí buscan que los mantengan, contrariamente a lo que decía la vicepresidenta de Colombia, que es que los colombianos pareciéramos que fuéramos unos mantenidos. Hablará ella, hablará ella para sus amiguitos, pero se lo aseguro que no para los colombianos, porque aquí muchos se levantan a las 5 de la mañana, llegan a trabajar de sus casas a las 12 de la noche, y esa es su cotidianidad. Y es con el sudor de su frente que en muchas ocasiones los dineros que se mandan para Colombia desde los colombianos en el exterior, que se mantiene una gran parte del Producto Interno Bruto del país, que se la están dedicando una vez más a la corrupción y a mantener una cantidad de gente que hoy por hoy se ve inmiscuida en temas de paramilitarismo, en temas de narcotráfico y en temas de una cantidad de cosas que única y exclusivamente vienen a surgir en el momento en que el Centro Democrático, en cabeza del presidente Iván Duque y montado por el expresidente Uribe, se están viendo estos comportamientos. No hay plata para la gente en La Guajira, para los niños que están muriendo de sed en La Guajira, no, pero entonces sí la hay para ayudarle a Juan Guaidó, a un personaje que es un títere, que se cree el presidente de Narnia, como decía por ahí un youtuber de Colombia, y nos está dejando una vez más con una vergüenza muy fuerte, con una diplomacia que deja que desear para el gobierno colombiano, para los colombianos en el exterior. Somos una vez más la vergüenza en el seno de las instituciones internacionales, y una vez más los que tenemos que poner la cara somos nosotros los colombianos, como colombianos, atentando contra nuestra integridad y nuestra moralidad como país y como ciudadanos. Para terminar, es importante recalcar que nos preocupa la inmiscusión del paramilitarismo en seno de las instituciones del gobierno colombiano y de los quehaceres en lugares muy abandonados, donde el Estado no llega, pero sí llega el paramilitarismo, y llega no precisamente a prestar ayuda humanitaria, llega a dar bala, a maltratar, a promover la violación de los derechos humanos, y a una vez más
intentar meter mercenarios al país vecino cuando lo que menos necesitamos hoy por hoy es una guerra que muy probablemente para la intención de los Estados Unidos de Norteamérica y del gobierno colombiano quiere ser pagada a punta y a costa de la sangre de los colombianos y no de los hijos del presidente y mucho menos de aquellos que hoy por hoy están en el Senado de la República y en otras instancias del poder.